2023 espera que haya felicidad, que nos vaya bien, pero preguntarle en su administración, ¿qué vislumbra que habrá en este 2023? ¿Cuáles serán los principales retos que va a enfrentar? Ya en otra ocasión me platicaba que uno de los grandes logros del año pasado fue la economía, el fortalecimiento de la economía, salir de la pandemia y todo lo que se ha logrado. ¿Qué se enfrentará este 2023? ¿Cómo ve si aumentará la campaña de desinformación que hay, sobre todo por los procesos electorales que hay en puerta? Este año se renueva la gubernatura, por ejemplo, en el Estado de México, y también está en puerta las elecciones federales del 2024. ¿Qué cosas buenas ve que habrá en 2023, este año, y cuáles serán los retos en 2023 para su administración? Bueno, pues yo estoy optimista. Lo dije en el mensaje de fin de año, en que sustento mi optimismo, primero en la fortaleza cultural de nuestro pueblo, ¿no? De ahí viene todo, de ahí dimana nuestra fortaleza para resistir cualquier calamidad, llámese pandemia, crisis económica, malos gobiernos, huracanes, temblores. No hemos valorado lo suficiente la importancia que tiene el haber heredado virtudes de las sociedades prehispánicas. Yo creo que hay que replantearnos eso. Porque nos hemos limitado a estudiar la historia de México y sus culturas a partir de la llegada de los europeos, a partir de la invasión de España, que son 500 años. Pero este país tiene culturas y civilizaciones milenarias. México no se fundó con la llegada de los españoles hace 500 años. Es más, ni siquiera se fundó a partir de la llegada de los mexicas a lo que hoy es la Ciudad de México, antes Tenochtitlan, porque eso se da 200 años antes de la llegada de los europeos, 1322, 1323, de acuerdo a las investigaciones arqueológicas, históricas. Pero estuve ahora en Palenque y resulta que ese sitio arqueológico se construye 1000 años antes de que llegaran los españoles. Y ahí está el arte, está el conocimiento de la astronomía, de las matemáticas,
de la arquitectura, de la ciencia. Y más atrás, la cultura madre, la cultura olmeca, 900 años antes de Cristo. Entonces, imagínense lo que heredamos. Históricamente eso es lo que nos ha salvado, siempre. Y lo otro, pues es nuestro proceso histórico, que es de los más importantes y fecundos del mundo. Por eso los neoliberales querían que ya no se hablara de historia. Cuando impusieron su modelo neoliberal, hablaron del fin de la historia. Pues ¿cómo a un conservador le va a gustar que se recuerde a Hidalgo si planteó la abolición de la esclavitud? Y los realistas de ese entonces pues se oponían, toda la llamada clase gobernante, y lo asesinan y le cortan la cabeza y le exhiben como escarmiento 10 años en la plaza de Guanajuato. Imagínense el odio de tener la cabeza del padre de nuestra patria, del cura Hidalgo, 10 años. ¿Cómo van a querer que se hable de eso? Yo estoy seguro que la mayoría de los mexicanos no lo sabía. De que habían asesinado al padre Hidalgo y que le cortaron la cabeza y luego le exhibieron 10 años. Al contrario, lo que hicieron durante el periodo neoliberal, hasta financiaban películas para distorsionar la historia y proyectar una imagen de Hidalgo distinta. Y lo mismo hicieron con Morelos. Ya recuerdo, creo que fue en los 80, que un buen actor presentaron una obra de Morelos, El martirio de Morelos, una obra de teatro, pero ya no volví a ver nada de Morelos. ¿Y Juárez? Pero ¿dónde están los hidalgos en el mundo? ¿Dónde están los Morelos? ¿Dónde están los Juárez? ¿Dónde están los Maderos? ¿Dónde están los Villas? ¿Dónde están los Zapatas? ¿Dónde está el general Cárdenas? ¿Cuáles son los gobiernos? Como los
del general Cárdenas en el mundo. Entonces, ¿por qué estoy optimista? Porque pues tenemos todo ese bagaje, todo ese legado que nos guía, y por eso tenemos un pueblo excepcional, un pueblo bueno, un pueblo fraterno, solidario, trabajador. ¿De dónde surge eso? ¿Así son todas las sociedades? No. Sí. En la mayoría de los pueblos del mundo hay humanismo, hay fraternidad, pero lo nuestro es algo excepcional, el humanismo mexicano. Entonces, por eso creo que vamos a salir adelante, que se va a consolidar nuestra economía este año, que vamos a seguir creciendo, que vamos a seguir manteniendo equilibrios macroeconómicos, que vamos a tener buena recaudación, que como no se permite la corrupción y no se permite el que haya lujos en el gobierno, el presupuesto nos va a alcanzar, rinde. Yo siempre les hablaba de que cuando llegamos al gobierno, el presupuesto del 2018 en Presidencia de la República ascendió a 3.600 millones de pesos. Ahí está en la cuenta pública, lo pueden constatar. Y este año apenas vamos a llegar, o el año del 22, porque ya se cerró, a 500 millones. De 3.600 a 500. Ya podrían hasta hacerse las cuentas de gastos de viáticos de presidencia con los otros poderes o con los organismos autónomos, y se van a encontrar cosas muy importantes. Entonces, en lo económico, bien; en lo social, mucho mejor. Aquí estamos viendo cómo estamos garantizando el compromiso de aumentar 25% la pensión a adultos mayores. Y como nunca se está incrementando el presupuesto para el bienestar del pueblo, sobre todo de la gente humilde, este año. Lo otro es que ya tenemos también el presupuesto garantizado para las grandes obras de infraestructura, que al mismo tiempo nos ayudan a crear muchos empleos. Imagínense cuántos están trabajando en el Tren Maya, cuántos todavía siguen trabajando en la refinería de Dos Bocas, cuántos están trabajando en las dos coquizadoras, la de Tula y la de Salina Cruz, Oaxaca, cuántos están trabajando en el proyecto del Istmo, en el arreglo
de los puertos, cuántos están trabajando en las presas, en los acueductos, en el nuevo aeropuerto de Tulum, cuántos están trabajando en la construcción de plantas de ciclo combinado para generar energía eléctrica. No se sabe, pero ya se hizo el gasoducto a la península de Yucatán, ya se inició la construcción de 2 termoeléctricas, una ampliación en Mérida y otra en Valladolid, para que no falte la energía eléctrica en la península de Yucatán. Ya se compró una planta de energía eléctrica en Baja California Sur para que no haya apagones. Entonces, todo eso son empleos, trabajo. Por eso hablo que lo económico bien, lo social bien, lo político lo mismo, porque si se atiende al pueblo, si no hay autoritarismo, si no hay corrupción, si no se violan los derechos humanos, pues no se tienen por qué presentar problemas. Claro, nuestros adversarios tienen otros propósitos para el 2023, como los tuvieron para el 2022, como los tuvieron para el 2021. Decían que como no me cae bien el dictador, y además ya falleció, decían los opositores a la dictadura de ese país y a ese dictador que estaban aquí en México, se reunían y hacían así en la mesa: este año cae, y se les fue enchuecando el dedo. Yo ya lo tengo chueco, ¿no? Pero así están nuestros adversarios. Este año, ¿se acuerdan de Aguilar Camín, no? Que les dio el consejo, la receta. Vamos a ganarles el Congreso. Y si les ganamos el Congreso, los paramos. Y después de ganarles el Congreso, le vamos a ganar la revocación del mandato. Y se va a tener que ir a Palenque. Sí.